Pedro es profesor, ¿verdad? Profesor de la Universidad de Alicante en el departamento de management, ¿verdad? Trabajas en management del turismo Eso es. y bueno, nos va a presentar un trabajo sobre segundas residencias y la diferencia que hay en el empleo entre el turismo, entre un turismo de segundas residencias y un turismo de hoteles, llamémosle así, ¿verdad? Trabajo que, si mal no recuerdo, Pedro, ha sido incluido en el número especial de nuestro workshop, ¿verdad? De Sí, la revista. efectivamente, Ahí está. sí. Así que el trabajo está fresquito, recién publicado, en la revista Journal of Policy Research in Tourist, Leisure and Events, ¿verdad? Eso es, correcto. Bueno, Pedro, adelante. Gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias Gabriel por la presentación. Bueno, como ha dicho Gabriel, mi nombre es Pedro Seva, vengo de la Universidad de Alicante, en España, para los que no me conozcan. Y bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a la Universidad de la República en Uruguay la posibilidad de presentar y participar, compartir con vosotros, algo que muchas veces queda un poco en ese ordenador, en esa oficina que hacemos las investigaciones y no divulgamos, ¿no? Entonces creo que es una ocasión fantástica para ello. Y bueno, particularmente al grupo de investigación en Administración y Economía del Turismo por invitarme, por invitarme. Bueno, estoy también especialmente contento porque creo que esto es algo muy gratificante y para los doctorandos, porque además bueno, espero que haya alguno por aquí, me dijo Verónica que sí, además bueno, ese proyecto de tesis que tienen que hacer y demás, que ya sabemos lo engorroso que es, pues muchas veces también asisten a este tipo de charlas que esperemos que en este caso también pueda enriquecer un poco su perspectiva a la hora de desarrollar la tesis. Por tanto, gracias a ellos también por participar y asistir. Y bueno, y finalmente a Verónica porque me ha hecho este proceso muy fácil, totalmente informado en todo momento y ha hecho una gestión maravillosa. Bien, dicho esto, los agradecimientos. Bueno, pues yo vengo de la Universidad de Alicante, como he comentado. Concretamente, pues en mi área es el área de conocimiento es organización de empresas, management. Y bueno, la actividad docente y el campo de investigación en el que más me centro es la dirección estratégica de la empresa y el emprendimiento empresarial. Bueno, aquí tenéis mi correo electrónico por si alguien está interesado en contactarme después de la charla y consultar alguna cosa, pues estaré encantado de atenderle y resolver posibles dudas, etcétera. Bien, un poco la estructura va a ser la siguiente. Después de la breve presentación, pues hablaremos un poco del producto, que no es otra cosa que ese paper, ¿no? esa publicación, brevemente, que todos deseamos, ¿no? Como investigadores, una vez que hemos tratado de hacer un trabajo riguroso, una investigación rigurosa, pues que tenga, que tenga esa publicación, ¿no? Ese destino final que es una revista y que todos deseamos. Después el por qué hemos hecho esta investigación, cuáles son las razones que nos han llevado a hacerlo. Posteriormente trataremos un poco el contexto de la investigación, dónde se contextualiza, el cómo, es decir, la metodología que hemos utilizado, los resultados, expondremos los principales resultados y, bueno, finalmente, pues alguna limitación, alguna reflexión sobre estos aspectos finales. Bien, en cuanto al producto, lo que hemos llamado el producto, pues bueno, como bien ha dicho Gabriel, es un paper publicado que tiene por título Turismo de hoteles frente a turismo de segundas residencias, análisis del impacto en el mercado laboral del destino, ¿no? Lo que se trata es de ver diferentes modelos turísticos, en este caso dos, el turismo basado en hoteles y el turismo basado en segundas residencias, y qué impacto tiene sobre sus respectivos mercados laborales. El paper lo desarrollamos Francisco García Lillo, que es un compañero mío del departamento, también del área de management, y yo mismo. Bueno, fue publicado en la revista Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events,
Y bueno, es una revista indexada en el Journal Citation Report, en el JCR, con un factor, posicionada en el cuartil 2, la edición Emerging y en la categoría Hospitality, Leisure, Sport and Tourism. Este es, bueno, el resultado que todo investigador desea finalmente, tampoco tiene más. Bien, en cuanto al porqué de la investigación, bueno, un poco el enfoque es basado en mi experiencia, ¿no? Yo desde que empecé en el ámbito de la investigación hace ya algunos años, pues he centrado la atención principalmente en la competitividad de las empresas basándome en el territorio, ¿no? Es decir, cómo determinados territorios, muchas veces con un alto grado de especialización productiva, como pueden ser los distritos industriales, en su momento alimentarios, con los que empecé a trabajar en la tesis, puede tener ese entorno competitivo un efecto positivo en cuanto a la competitividad de las empresas ubicadas en estos entornos empresariales, ¿no? Entonces, bueno, pues en definitiva, la perspectiva territorial siempre ha tenido un peso importante en mi investigación. Bueno, por otro lado, el sector turístico es un sector súper importante, muy relevante en España, pero particularmente lo es en la provincia de Alicante, también en otras zonas. Tenemos aquí un compañero de Andalucía, también lo es muy relevante. Pero bueno, en lo que a nosotros nos atañe, pues en la provincia de Alicante el sector turístico es prominente, ¿no? De hecho, pues bueno, la Universidad de Alicante tiene un enfoque muy elevado en cuanto a la investigación, pero también en la docencia en el sector turístico. De hecho, se encuentra entre las 50 mejores del mundo en esta disciplina, en turismo, en el ranking de Shanghái. Por tanto, pues bueno, esto es como las estrellas en Michelin, ¿no? Una vez que uno las obtiene, hay que tratar de mantenerlas, ¿no? Bueno, ahí andamos en esa tarea. Por otro lado, y quizá desde un punto de vista más personal, pues bueno, tratar de pasar, ¿no?, de una investigación más global e impactante en términos de descargas, de citas, de factor de impacto, es decir, a lo que todo investigador estamos un poco sometidos, ¿no?, a una investigación más de proximidad y más arraigada al territorio. Me apetecía hacer eso. Es verdad que seguramente este paper es más local o regional, si lo consideramos, y el factor o sea, el impacto que podría tener, pues no es como otro que tenga un enfoque más internacional. Pero creo que también tenemos una obligación como investigadores de aportar valor desde un punto de vista social, ¿no? Algo que cada vez más piden las revistas. Y este paper, al menos para mí, creo que es un ejemplo, ¿no?, de ello. Bueno, esos fueron un poco los motivos que en general me llevaron o que incentivaron esta investigación. En cuanto al contexto de la investigación, bueno, pues España ha recibido en este año, en 2024, cerca de 94 millones de turistas extranjeros. Por tanto, ahí podemos ver un poco la importancia que tiene el sector turístico en España. Y bueno, pues con un gasto pues, proporcional a esa llegada de turistas, que además luego se acompaña con turistas nacionales, ¿no? Es decir, que no vienen de otros países, sino que se mueven entre regiones, entre comunidades. Por ejemplo, aquí en Alicante, la llegada de turistas desde Madrid, ¿no?, desde las grandes capitales, pues es muy destacada también. A nivel internacional, pues el perfil del turista o la nacionalidad son principalmente europeos. Es verdad que también tenemos turistas de Estados Unidos y otros países, pero bueno, fundamentalmente Reino Unido, Francia, países nórdicos, Países Bajos, etc. Bueno, luego en cuanto a nivel nacional, pues vemos que el empleo generado es sumamente importante. En este caso, pues hablamos en 2023 de 2,6 millones de empleo en este sector, en el sector turístico, lo cual representa un 12,6% del empleo total. O sea, por tanto, también el peso, como se puede ver, es significativo, ¿no? Hay otras industrias, otros sectores que también lo son, como el sector de la alimentación en España y otros sectores importantes de infraestructuras, pero el sector turístico tiene un peso quizá más destacado. Luego, si bajamos a nivel de la comunidad valenciana, lo cual podría ser a nivel internacional, podemos decir, la región en la que se encuentra nuestra investigación,
Pues bueno, la Comunidad Valenciana está compuesta por tres provincias, desde el sur Alicante, en el centro Valencia y Castellón en el norte. Son tres provincias que conforman esta región, la comunidad valenciana. Bueno, pues aquí vemos cómo la Comunidad Valenciana ha tenido un incremento interanual de cerca del 14% en 2024 respecto del año anterior, acogiendo a un total casi de 12 millones de turistas extranjeros. Por tanto, de nuevo, a nivel regional sigue siendo importante. Claro, estos datos cuando los consideras a nivel provincia ves que, o podemos observar que 8 millones de turistas extranjeros en 2024 corresponden a la provincia de Alicante, que es una de las provincias de la comunidad. Por tanto, el peso en la provincia de Alicante respecto a la comunidad es muy elevado, 8 sobre 12. Bueno, investigadores previos pues ya habían marcado un poco la línea de trabajo, ¿no? O aportando conocimiento en este sentido, y que el turismo de sol y playa, que es el que analizamos nosotros y es el más importante en nuestra zona, hay otros como turismo rural, turismo sanitario, etcétera, pero el turismo de sol y playa es el más relevante. Ha dado lugar a dos tipos de destinos turísticos, uno basado en hoteles, es decir, donde predomina como alojamiento el hotel, y otros basados en segunda residencia. Pues podríamos hablar del trabajo de Perles Rives y otros en 2020, y bueno, este grupo de trabajo de compañeros pues también ha desarrollado otros trabajos que ya apuntan esto y han aportado conocimiento en esta línea. Bien, bueno, quizá pues comentar aquí gráficamente, podemos ver en el mapa, lo que hay aquí señalado es la provincia de Alicante, ¿vale? En un contexto más regional, que sería más grande, las tres provincias que hemos comentado. Bueno, los dos puntos que analizamos, los dos municipios, pues se encuentran en la costa mediterránea, bueno, pues están próximos. Ahora veremos un poco las diferencias entre ellos y las similitudes. Bien, el cómo lo hacemos, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, básicamente el trabajo lo que pretende es hacer un análisis comparativo entre dos municipios representativos del turismo de sol y playa de la provincia de Alicante. Aquí vemos los dos municipios, uno es Benidorm y el otro es Torrevieja. Por tanto, la unidad de análisis territorial es el municipio, y en ese sentido yo creo que es la escala local que se presenta como la más adecuada para su análisis. Por ejemplo, en el caso español, el marco jurídico administrativo otorga al municipio importantes competencias en materia de ordenación del territorio. Por tanto, y en el ámbito también del turismo, ¿no? Por tanto, yo creo que un análisis a nivel municipal es lo más apropiado para analizar este tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo el modelo turístico que prevalece en unos y otros, frente a otros planteamientos más a nivel provincial o regional. Bien, en cuanto a las similitudes de estos dos municipios, y esto creo que es importante y aquí me centro quizá en los doctorandos, ¿no? Es decir, cuando se hace un análisis comparativo, que las unidades de análisis sean comparables es sumamente importante, ¿vale? Es sumamente importante porque los resultados que te pueden dar son más robustos. Aquí hay grandes similitudes. Desde un punto de vista geográfico, bueno, pues tienen una ubicación muy próxima. Los dos son municipios costeros, dos destinos turísticos costeros. La extensión de territorio es más o menos la misma. Es verdad que gráficamente podemos ver que Torrevieja es un poquito más grande, pero es cierto que tiene una laguna que en la imagen se ve al final, que ocupa una parte importante del municipio. Por tanto, digamos, el suelo útil es aproximadamente el mismo. Tienen un marco normativo común al pertenecer los dos a la provincia de Alicante y de forma más amplia a la Comunidad Valenciana, lo cual también pues, da un marco de referencia compartido para los dos. En cuanto a la accesibilidad y los medios de transporte, bueno, ambos destinos turísticos comparten un aeropuerto, ¿vale? Que está situado aproximadamente a la mitad entre un destino y otro. Y es pues,
acoge, digamos, la mayoría de la recepción de los turistas que vienen a nivel internacional. Entonces, bueno, este aeropuerto es relevante a la hora de fomentar el turismo, tiene muchísimos viajes y es uno de los más transitados a nivel nacional. No el que más, pero uno de los más transitados. Y luego, pues bueno, también comparte otro tipo de infraestructuras, más de carreteras, etcétera, eh, para la recepción de turistas más a nivel nacional. Desde el punto de vista demográfico, el tamaño poblacional es similar. Quizá Torrevieja un poquito más grande, pero vamos, las diferencias a nivel del análisis son mínimas. Y también en términos de edad, ¿no? Es decir, los dos tienen una característica similar y es que tiene el peso poblacional de las personas mayores que buscan, por ejemplo, estos destinos para disfrutar de su jubilación es muy elevado en ambos casos. Bien, algo que podríamos decir que les diferencia a estos dos destinos es, digamos, la planificación y el desarrollo urbanístico. Mientras que Benidorm, como se ve claramente, pues bueno, aquí coloquialmente se le conoce como el New York de Alicante, ¿no? Es decir, porque está compuesto por rascacielos, edificación vertical frente a la de Torrevieja, que es más, pues, bungalows, propiedades más bien bajas, edificaciones más bien bajas, de 1, 2, 3 plantas como máximo. Por tanto, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la edificación, sí que es claramente diferente. Bien, el periodo de análisis que utilizamos es de 2004 a 2024, por tanto es un periodo, una serie temporal consideramos bastante amplia. Y la metodología que hemos empleado es una metodología que tiene 2 etapas de análisis y además vinculados a objetivos diferentes cada una de ellas, como vamos a ver a continuación. Bien, la primera de las etapas lo que trata es de establecer el modelo turístico de los dos destinos analizados. Es decir, aquí por la zona, pues es verdad que todos más o menos conocemos, ¿no? Intuyes qué tipo de modelo turístico tiene uno y tiene otro, también se ha escrito sobre ello, pero bueno, al final lo que he oído no me vale, ¿no? En ciencia, en la academia, lo que necesitamos es demostrarlo a través de un método científico y eso es lo que tratamos de hacer aquí. Para establecer ese modelo turístico de estos dos municipios analizados, destinos turísticos, hemos utilizado unas variables, en concreto dos, la oferta hotelera, con los indicadores número de hoteles y plazas hoteleras disponibles, y por otro lado el dinamismo del mercado inmobiliario. ¿Vale? A través de las transacciones inmobiliarias ha sido como se ha medido. Y aquí señalo esto, lo he puesto en amarillo, porque creo que es importante en términos de innovación del paper, del manuscrito que se trata de publicar. Creo que en este caso es relevante porque aporta un grado de novedad importante, es decir, aporta una métrica para poder medir el modelo turístico. Es cierto que, como comentaremos luego, pues bueno, se ha aplicado a dos destinos, lo cual puede ser una limitación, pero debemos de tratar de aportar esa innovación, ¿no? Se ha podido ya investigar cómo un modelo u otro impacta en el mercado laboral, pero hay que dar un pasito más allá y proponer, en este caso, fue proponer las transacciones inmobiliarias como una medida del modelo, para medir el modelo turístico. Bien, una vez, digamos, ya hemos determinado esta cuestión, la segunda etapa de análisis trata de analizar diversas variables de sus respectivos mercados laborales, ¿no? En concreto, pues bueno, estas variables se han analizado para ambos, las actividades económicas, siguiendo en este caso pues la clasificación nacional de actividades económicas, que nos habla de las diferentes actividades empresariales que se desarrollan en un determinado territorio, el tipo de empleo, y en este caso hemos diferenciado por cuenta ajena o por cuenta propia, es decir, el autoempleo, ¿no? O trabajar para para una empresa. También se ha analizado la estacionalidad del mercado laboral, es decir, los picos de demanda principalmente invierno y verano. Y por último, el género, ¿vale? Cómo afecta ese mercado laboral en términos de hombres, mujeres y si hay diferencias, ¿vale? En la empleabilidad.
Bien, en cuanto a los resultados, primero voy a presentar brevemente los resultados de la primera parte del análisis y posteriormente de la segunda. Bien, aquí la primera figura lo que muestra es la evolución de los hoteles en los dos destinos turísticos analizados para el periodo comprendido entre 2004 y 2022, que era el último que habían datos disponibles. Bien, en la parte inferior de la figura vemos el número de hoteles en Torrevieja. En el centro vemos el número de hoteles en Benidorm. Y en la parte alta, en la parte superior de la figura, lo que vemos es el número de hoteles a nivel provincial, ¿vale? Que nos sirve un poco como para contextualizar lo que realmente queremos analizar, que son los dos destinos turísticos de Benidorm y Torrevieja. Bueno, aquí vemos que al comienzo del periodo, pues Benidorm contaba con 129 hoteles en 2004 y 138 en 2022. No ha habido un gran incremento, estamos hablando de una diferencia de 9 hoteles. En el caso de Torrevieja no se ha dado ninguno, ¿vale? Es decir, por los que han salido, por los que han entrado, al final empezó con 13 y en 2022 sigue con 13 hoteles. Claro, lo que pasa es que es cierto que la diferencia es muy grande entre un territorio y otro, ¿no? El Benidorm en este caso representa cerca o en torno al 35% de los hoteles en la provincia, cuando estamos hablando de que la provincia tiene aproximadamente 141 municipios. Mientras que en el caso de Torrevieja, pues el número de hoteles respecto a la provincia pues es un exiguo 3,3% del total, ¿vale? Por tanto, vemos que hay una clara diferencia en el parque hotelero de un municipio y del otro. Bien, en cuanto a la evolución de las plazas hoteleras disponibles, bueno, pues aquí ha habido un poquito más de cambio. En el caso de Benidorm, pues se pasa de 37.000 plazas disponibles a 43.000, con un incremento del 15%. Y en el caso de Torrevieja, de 1.600 a 1.775 en 2004 y 2022 respectivamente, con un incremento del 8%. Bueno, pues este incremento corresponde en cierta medida a alguna incorporación nueva con mayor tamaño en cuanto a la capacidad que tiene el hotel, y por otro lado, también en cuanto a la propia capacidad que tienen los hoteles ya preestablecidos, es decir, ampliaciones, mejoras que han permitido ampliar las plazas disponibles. Pero bueno, el incremento pues tampoco es muy significativo en ninguno de los dos casos, aunque evidentemente en el caso de Benidorm es superior. Bien, aquí lo que vemos es la otra variable, la evolución en las transacciones inmobiliarias en los dos destinos turísticos. Y bueno, antes de entrar a lo que quizá más nos interese, que es lo más relacionado con el turismo, algunos aspectos generales sí que me gustaría destacar. Aquí, por ejemplo, vemos cómo nos permite ver a nivel macro cómo esta gráfica dibuja claramente ese efecto de la crisis económica y financiera global, ¿no? de 2007, cómo las transacciones pasaron de estar en torno a, por ejemplo, en la provincia, en torno a 60.000 transacciones y bajaron a casi 23.000 transacciones inmobiliarias, ¿vale? Por tanto, claramente en las tres observaciones se ve ese efecto de la crisis económica y financiera global. Luego, por otro lado, pues también vemos el efecto de la COVID-19, en este caso los efectos se hacen más palpables, evidentemente, en 2020, donde hay una clara reducción en ambos destinos, ¿no? de las transacciones inmobiliarias. Bueno, la limitación de movilidad internacional y también nacional pues llevó a que el número de transacciones inmobiliarias pues, se redujera considerablemente. Y bueno, finalmente vemos también un poco a nivel macro que a partir de 2021 se empiezan a recuperar los niveles de transacciones inmobiliarias previos a la crisis, y que de alguna manera estos también han venido impulsados por la acogida de personas de Europa del Este, ¿no? Porque con la crisis, con la guerra que hay entre Ucrania y Rusia, o la invasión de Rusia sobre Ucrania, ha habido muchísimos movimientos
de personas que poco tienen que ver con el turismo. En otra investigación que llevamos paralela, pues se ve en un análisis cualitativo cómo las inmobiliarias lo que indican que bueno, hay mucha población que está comprando casas en España y principalmente en la Costa Blanca como un plan B, ¿no? Es decir, bueno, población, por ejemplo, de Polonia, Rumanía, están tratando de tener un plan B, evidentemente, pues el que se lo puede permitir, claro está, pero han incrementado muchísimo las transacciones inmobiliarias en esta zona. Tenemos que tener en cuenta que es una de las provincias que más recepción ha hecho de ucranianos. Bien, en cuanto un poco más enfocados en el turismo, bueno, pues las transacciones inmobiliarias, en este caso, pues, la media del periodo en Benidorm está en torno a 1.600, 1.700 transacciones inmobiliarias, mientras que en el caso de Torrevieja estamos hablando de unas 5.000 de media durante el periodo. Por tanto, vemos que las transacciones inmobiliarias en Torrevieja son mucho más numerosas, un poco pues lo que apunta en términos más generales la literatura, ¿no? Que en aquellas zonas donde hay turismo, pues el número de transacciones inmobiliarias suele ser mayor que frente a aquellas otras zonas donde el turismo no está tan presente. Bueno, la rotación de la propiedad inmobiliaria en Torrevieja es muy elevada, es decir, el parque de viviendas rotó en 2022 en torno a un 6,5%, lo cual es un valor bastante elevado. Y algo curioso, a nosotros por lo menos nos llamó mucho la atención, es que en el 2022 se llevaron a cabo más transacciones inmobiliarias en Torrevieja, que tenía una población en ese momento de 83.000 habitantes, ahora estamos hablando de en torno a unos 100.000, más que en la ciudad de Alicante, que es la capital de provincia de la provincia de Alicante, que tiene pues casi cuadruplica su población. Se llevaron a cabo más transacciones inmobiliarias en un municipio con 83.000 habitantes que en la ciudad de Alicante, que tiene en torno a 340.000 habitantes. Por tanto, es muy significativo. Bien, todo esto, pues lo que nos permite es determinar, argumentar en el manuscrito, en el documento, o clasificar Benidorm como un destino basado en hoteles y Torrevieja un destino basado en segunda residencia, ¿vale? Basándonos también en la literatura previa, etcétera, y en los datos que obtenemos, pues nos permite hacer esa clasificación. Una vez ya tenemos la clasificación hecha de la primera etapa, lo que analizamos, como hemos comentado, son pues, 4 variables: las actividades económicas, el tipo de empleo, la estacionalidad y el género. Bien, en cuanto a las actividades económicas, bueno, lo que vemos, grosso modo, es que Benidorm tiene una dependencia mucho mayor de las actividades turísticas, ¿vale? Frente a Torrevieja, pues, en torno al 60% del empleo en Benidorm está vinculado al sector turístico, alojamiento y hostelería un 44%, comercio un 15%, mientras que en Torrevieja, pues en torno al 40% del empleo, utilizando los mismos criterios, estaría vinculado al sector turístico. Bueno, además, en el caso de Benidorm, que es el que está considerado como destino hotelero en el trabajo, pues hay otras actividades también destacadas, en este caso las sanitarias, que además, evidentemente, pues, son las tradicionales, pero que también en los últimos años están apostando firmemente por el turismo de salud. Por tanto, de alguna manera, también una parte de estas actividades tiene una vinculación, aunque bueno, ya sabemos las limitaciones de las clasificaciones, en este caso de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, que tienes que establecer una separación, pero parte de este turismo, de estas actividades sanitarias, también están vinculadas al turismo. En el caso de Torrevieja, bueno, pues como hemos comentado, en torno al 40% estaría vinculado al sector turístico, pero es que además hay otros, como el sector de la construcción, que tiene un peso súper importante, y el sector inmobiliario, que ambos están estrechamente vinculados entre sí y además vinculados al modelo turístico. Es decir, en la segunda residencia, pues continuamente necesitan renovaciones, necesitan adaptaciones,
y el peso del sector inmobiliario, esos servicios inmobiliarios, con este valor de transacciones inmobiliarias, pues está claro, ¿no? Habla por sí solo. Hay otras actividades destacadas, como pueden ser las administrativas, sanitarias, profesionales, científicas, técnicas y otros servicios que también tienen un peso importante en el caso de Torrevieja. Por tanto, lo que vemos, como decía al principio, grosso modo, es que la dependencia del sector turístico es mucho más elevada en el caso de Benidorm. Vemos que en Torrevieja hay un mercado laboral mucho más diversificado en términos de actividades. Bien, en cuanto al tipo de empleo, bueno, pues aquí lo que vemos es que el Benidorm cuenta con un mercado laboral más robusto, ¿vale? Frente a un mercado laboral más débil en el caso de Torrevieja. Por ejemplo, en el caso de Benidorm, pues 26.000 trabajadores en 2022, 21.000 trabajadores en el caso de Torrevieja en este mismo periodo. Quizá aquí lo significativo es que esos 26.000 trabajadores representan el 38% de la población y en el caso de Torrevieja los 21 representan el 25%, ¿no? Este valor, el del 25%, está por debajo del de Benidorm, como claramente se ve, pero también por debajo del provincial y de otros municipios colindantes. Y esto se puede deber a lo que, bueno, en su momento apuntó ya Amazon, ¿no? De que la falta de población permanente, muy típica de las segundas residencias, pues no genera un efecto multiplicador en la economía local, ¿no? Es decir, bueno, sí, hay actividad, pero como realmente la falta de población permanente, pues, tenemos que reconocer que una cosa son los datos oficiales, va a haber mucha gente censada, pero que realmente no esté todo el año. Esto también puede ocurrir, ¿no? Y bueno, quizá pues esto sea una posible explicación de ese porcentaje tan escaso respecto a la población que hay en el municipio. Bueno, luego la edad de la población también es importante para explicar este tipo de efectos, etcétera. Luego, bueno, pues algo también representativo es que los empleados por cuenta ajena representan el 82% en el caso de Benidorm y los autónomos o el autoempleo representa el 18%, mientras que en el caso de Torrevieja, pues el empleo por cuenta ajena el 68% y los autónomos el 25%, o sea, un valor, perdón, en torno al 22%, un valor bastante más elevado que en el caso de Benidorm. Bueno, la explicación que damos un poco, el argumento que damos nosotros en el trabajo, en la investigación, es el tamaño empresarial. Cuando se rasga un poco en los datos, vemos que el tamaño empresarial en el caso de Benidorm es bastante, las unidades empresariales son más grandes y por tanto, pues seguramente pues, puedan crear más empleo, mientras que en el caso de Torrevieja las unidades empresariales son bastante más pequeñas y a lo mejor pues quizá este tipo de empleo o una parte importante se pueda deber a ese emprendimiento, digamos, por necesidad, no tanto por emprendimiento por identificar una oportunidad empresarial, sino más por necesidad, como la salida laboral que veo posible o plausible. Bien, en cuanto a la estacionalidad, bueno, de manera muy breve, insistir de nuevo en que el mercado laboral de Benidorm se ve más robusto respecto al con mayor capacidad para crear empleo, más que el de Benidorm, más que el de Torrevieja, basado en segundas residencias. Sí que es verdad que por contra el de Benidorm parece más sensible a las crisis que puedan afectar al turismo, como vemos aquí en el caso de la COVID-19, donde pues, hay una disminución del empleo muy importante, seguramente por esa dependencia del turismo, ¿no? y la escasa diversificación de actividades económicas. Y bueno, también pues, el análisis de componentes estacionales nos permiten hablar de que los picos, en el caso de Benidorm, son mayores, ¿no? Es decir, la diferencia entre los picos de empleo en invierno y en verano son mayores que en el caso de Torrevieja.
precisamente por esa dependencia turística, ¿no? Que nos lleva a que somos capaces de crear mayor empleo, pero por otro lado también somos más dependientes de esos picos de demanda durante el verano. En el caso de Torrevieja, pues bueno, la estacionalidad existe, es un destino turístico muy importante también, pero es menor, es más moderada. Bien, en cuanto al género, al análisis de género en el empleo, bueno, pues vemos que en términos generales no hay mucha diferencia, es decir, el 50% es empleo femenino en el caso de Benidorm, el 51% es empleo femenino en el caso de Torrevieja, por tanto, no hay diferencias significativas. Las diferencias quizá vienen cuando consideramos el tipo de empleo. ¿Vale? El empleo femenino representa en el caso de Benidorm el 41% de los trabajadores por cuenta ajena y el autoempleo femenino, es decir, aquellas actividades más quizá de emprendimiento, podríamos decir, el 7% de los trabajadores autónomos son mujeres, mientras que en el caso de Torrevieja este autoempleo femenino se eleva al 14%. ¿Vale? Ahí es donde vienen las diferencias significativas. En términos globales no hay, en términos de tipo de empleo sí que se observan, es casi el doble en términos porcentuales. Bien, esto se puede deber, así se argumentó en el trabajo, a que persisten determinadas tendencias históricas y culturales en el sector, ¿no? Es decir, mientras que, bueno, es verdad que es un sector cada vez, digamos, que en ese sentido va evolucionando, ¿no? Más diverso en cuanto a profesionales, en cuanto a diferentes actividades desarrolladas por hombres y por mujeres, pero hay determinados puestos, como las camareras de piso, por ejemplo, las supervisoras de limpieza o lavandería en el área de limpieza y mantenimiento, o incluso el tema de esteticien en el área de bienestar de los hoteles, son puestos que fundamentalmente los llevan a cabo mujeres. ¿Vale? Aquí, bueno, pues hay algo que quizás sea un poco también que llame la atención, ¿no? Que ese peso de la mujer en el sector hotelero, pues no tiene una correspondencia, aunque es verdad que en los últimos años ha mejorado bastante, afortunadamente, no tiene una correspondencia directa con los cargos o los puestos de responsabilidad en los hoteles. Es decir, en estos puestos de responsabilidad siguen siendo principalmente hombres los que desempeñan las actividades de dirección, de gestión, etc. Y, bueno, creo que con esto podríamos concluir para no alargarme mucho. Me han puesto un tiempo limitado, creo que ya me he pasado. Entonces, bueno, simplemente para algunas reflexiones finales, bueno, pues de manera muy, muy global, como ya lo hemos podido ver, la conclusión a la que llegamos es que los destinos de segunda residencia cuentan con un mercado laboral más diversificado, en este caso un destino analizado únicamente, aunque con una menor capacidad para generar o crear empleo. Y también cuentan con una menor estacionalidad, lo cual pues evidentemente es bueno, son capaces de controlar esas diferencias entre épocas estivales y otro tipo de periodos durante el año. En cuanto al destino hotelero, bueno, cuenta con un mercado laboral muy dependiente del turismo, aunque con esa mayor capacidad de crear empleo, quizá también un efecto de las grandes empresas, incluso muchas veces hoteles internacionales que se instalan en este destino, tiene o cuenta con una mayor estacionalidad, lo cual sería adverso para ellos, y mayores oportunidades laborales para las mujeres en el ámbito del empleo por cuenta ajena. ¿Vale? Y bueno, en general, algo que también se ha contrastado en el trabajo es que los dos destinos tienen una escasa y preocupante presencia del sector industrial, ¿vale? Es muy escasa, lo cual deberían los decisores políticos de replantear
sí, esa diversificación podría ir vinculada a estas actividades porque son actividades que crean bastante valor, incluso tecnologías que se podrían utilizar si se desarrollan en el sector industrial aplicadas al sector turístico. Y bueno, consideramos que esa diversificación hacia el sector industrial en parte tendría efectos positivos sobre el territorio. En cuanto a limitaciones, no hemos sido capaces de discernir entre las transacciones inmobiliarias cuando tienen fines estrictamente turísticos y cuando son con fines de inversión. Con los datos que teníamos no hemos podido hacer esa diferenciación. Sí que es verdad que por las características idiosincrásicas del territorio, mucha de esa, el porcentaje que podría haber de inversión al final termina en actividades turísticas, ¿no? Por ejemplo, evidentemente no para el propietario, pero sí para terceros, ¿no? En alquileres de viviendas turísticas, etcétera. Pero en cualquier caso hay que reconocer que no hemos podido discernir, diferenciar entre una y otra. Y bueno, finalmente, como futuras líneas de investigación, pues nos gustaría testar esta variable o este indicador, las transacciones inmobiliarias, como una métrica robusta para medir estos modelos turísticos con un número de observaciones mayor, ¿no? Por ejemplo, aplicarlo a nivel de todos los municipios de toda la provincia, esos 141 municipios de los que hablamos anteriormente, o incluso a la comunidad valenciana, ¿no? A toda la región. Porque, bueno, podría considerarse como otra limitación, se ha testado, pero deberíamos de ampliarlo para que tenga mayor robustez. Y bueno, pues con esto termino. Os doy las gracias por aguantarme un ratito y quedo a vuestra disposición para cualquier duda, sugerencia o recomendación que me podáis hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy clara y muy concisa la presentación. Así que creo que van a haber varias intervenciones porque hay muchos que les interesa el tema. Así que hoy voy a tratar de hablar poco. Le cedo la palabra a Martín Spreckman. Tú que quieres hacer una pregunta, ¿verdad? Gracias, Gabriel. Hola, Pedro, mucho gusto. Bueno, también un saludo a Pablo y a José Carlos. A José Carlos, bueno, a los dos lo conozco personalmente, a José Carlos lo vi en Punta del Este. Este, no tengo muchos comentarios del artículo en sí, porque ya está publicado, la verdad que, sí, o sea, tengo, pero digo, de comentarios enhorabuena primero por el trabajo, por el estudio. Me parece muy interesante el tema territorial y que estás comparando dos localidades, Torrevieja y Benidorm. Este, también la base de datos que tenés, que tienen con tu coautor, que es muy rica, que va desde el 2004 al 2024. Este, lo único que me quedó una duda, pero digo, no es una duda sobre el paper, es una duda sobre tu interpretación de esa caída que mostraste en las transacciones inmobiliarias del 2007 al 2017. Parece muy acuciada, ¿no? Como que tal vez debería haber algo más que simplemente la crisis financiera, pero no sé. Podría ser, por ejemplo, de la parte especulativa que la dejaste fuera o sea, cayó fuera del análisis, ¿no? Y después tenía un par de reflexiones respecto del turismo residencial y el turismo hotelero, que esto digo, es un poco al margen, pero está relacionado, ¿no? En primer lugar, que el turismo residencial es consumidor de territorio, ¿no? Entonces, como que habría que privilegiar el turismo hotelero siempre que se pueda. Después, el tema del gasto del turista hotelero y del turista residencial. O sea, el turista hotelero en general está poco en el hotel, por eso se queda ahí, y el turista residencial tiende a habituar los hábitos de estancia en el hogar. Por ejemplo, te quedas en Tarifa 7 días y de los 7 días, 5 días te cocinas en tu casa, haces sol y playa. Y para finalizar y no hacerlo demasiado largo, estaría bueno capaz ver el tema del gasto de los turistas residenciales versus hoteleros y ver, por ejemplo, si hay diferencias estadísticamente significativas entre unos y otros, ¿no?
Mi sospecha es que acá yo puedo hablar para Uruguay, ¿no? Porque el caso español no lo conozco, pero mi sospecha es que los turistas eh, hoteleros gastan más y los otros son más gasoleros. Así que bueno, enhorabuena de nuevo, Pedro, y gracias. Hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias, Martín, por tu intervención. Y sí, la verdad es que me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas y muchas cosas interesantes. Así que gracias por activar esta parte. Sí, a ver, respecto a esto último, lo veo súper interesante. Aquí decimos los turistas de sol y pipas, ¿no? Es decir, en el, que consumen poco. Yo creo que habrían diferencias significativas. Habrían diferencias significativas en el gasto de unos y otros. Es verdad que, por ejemplo, aquí el perfil del turista en Torrevieja, que es el de segundas residencias, pues frente al venidor que es de hoteles y normalmente pues vienen pues eso, lo que comentabas, ¿no? Una semana, 5 días, 2 días, 10 días a lo sumo. Aquí es verdad que son periodos más largos. Por ejemplo, un noruego de repente viene en invierno 4 meses. ¿Vale? Entonces prácticamente es como que o 2 meses. Lo que pasa es que por las diferencias de renta per cápita prácticamente hacen una vida de turista. Podemos pensar, bueno, pero es que 4 meses igual no es tanto turismo. Lo es, porque hacen una vida prácticamente de turista. Pero claro, evidentemente el gasto diario no es el mismo que el de una persona o de una familia o de unos amigos que vienen a pasar 5 días, pues que normalmente el gasto es más elevado. Por tanto, es súper interesante. Eso me gustaría hacerlo, es algo que ya tenía en mente porque es muy relevante. El problema creo que es un poco el de siempre, los datos, Claro. la disponibilidad de datos, que no siempre es fácil. Por un lado, si los recopilas directamente son pocas observaciones, a nivel estadístico no lo ofrecen de manera abierta, y bueno, Ujú. es un poco... En cuanto al consumo de territorio, totalmente. Torrevieja, por ejemplo, prácticamente no tiene suelo para urbanizar, mientras que Benidorm sí. O sea, el consumo del territorio, ¿no? De la parte urbanística es tremenda de un modelo y otro, la diferencia que existe. Y ahí pues, yo creo que van a tener, o sea, llega un punto en el que van a tener que, al menos parcialmente, cambiar ese modelo. Porque hay una clara limitación y además es lo que llamamos en estrategia una barrera absoluta. Es decir, no hay territorio, no puedes ir para un lado u otro, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Y bueno, en cuanto a la crisis, sí, es verdad que es un periodo muy amplio. Bueno, tampoco he querido pormenorizar mucho en ese análisis porque era más a nivel macro, pero podíamos, y seguro que hay otros factores como los que tú apuntas que son tremendamente importantes junto a otros, pero es verdad, hay que tener en cuenta una cosa, aquí en España tuvo muchísimo peso o muchísimo efecto la crisis económica y financiera y estuvo muy vinculado al sector inmobiliario, muy Ajá. vinculado, mucho más vinculado que en otros países, muchísimo. Aquí hubo una burbuja inmobiliaria. Entonces, al final, muchos de ellos también estaban como atrapados, ¿no? Es decir, he comprado, por ejemplo, un apartamento en una zona, bueno, turística o no, en este caso turística, ¿no? Una zona, por un ejemplo, 200.000 euros y es que ahora no lo puedo vender porque perdería muchísimo. Estalló el boom inmobiliario y, por tanto, aquí fue mucho más acusado la parte inmobiliaria y de la construcción, bueno, y la destrucción de empleo en el ámbito del sector de la construcción fue tremenda, pero tremenda, con reubicación, o sea, formación para ver cómo se le daba salida a esos trabajadores que llevaban muchos años en la construcción. O sea que evidentemente existen otros factores, como tú comentas, estoy totalmente de acuerdo, pero aquí tuvo un gran peso el tema de la construcción y el sector inmobiliario con ese estallido del boom inmobiliario. Claro, Pedro. Sí, Sí, que acá en Punta del Este, por ejemplo, tenemos el mismo problema que en Torrevieja, que es que el turismo residencial, o sea, se está volviendo totalmente dominante y está ocupando espacios que nada, que después
se termina degradando el propio recurso que era atractivo, termina siendo... Tenemos un lugar que se llama Rincón del Indio, digo, para ustedes los españoles es una anécdota, pero Rincón del Indio, donde hicieron unas torres ahí en el medio de la nada, y nada, bueno, eso, como que se va degradando el propio recurso Sí, sí, sí. El que es propio atractivo en recurso primer lugar, ¿no? natural. Y bueno, y luego también incluso otros problemas también que ahora mismo tenemos en España, problemas sociales. Es decir, en esta zona el incremento del precio de la vivienda es brutal. Es brutal, porque claro, se han juntado varios efectos. Por un lado, bueno, pues el atractivo turístico, ¿no? La capacidad de inversión que tienen otros países europeos, ¿no? Si lo comparas, por ejemplo, con el de España, por los salarios, etcétera, ¿no? Con toda esta problemática, la situación que se está dando en el este de Europa, donde mucha gente pues, está saliendo literalmente buscando un plan B, porque no sabe qué va a ocurrir finalmente. Y claro, las inversiones inmobiliarias están siendo tremendas. Entonces, claro, eso genera un malestar social de personas nacionales que no pueden adquirir una vivienda por el incremento del precio brutal. Brutal, porque se juntan varios efectos. El sector, Claro. el turístico, el atractivo del territorio, digamos, el clúster de compatriotas cuando alguien viene pues, de otro país, al final hay un efecto, digamos, de acogida de estos compatriotas, ¿no? Y bueno, y el precio de la vivienda está incrementándose de manera muy elevada. Mm. Bueno, gracias Pedro. Antes de pasar a la puntaesteña adoptiva que tenemos ahora, venida desde Suiza, te Ajá. transmito una inquietud que tiene Sofía, que pregunta, digamos, ya hemos tenido algunos seminarios sobre segundas residencias, entonces ya varios están en el tema, ¿no? Entonces Es me pregunta experta ya. qué tipo o sea, ¿cómo definís la segunda residencia o qué tipo de residencia estás considerando como una segunda residencia? Vale. A ver, nosotros hay, cuando consideramos segunda residencia, eso fue también uno de los comentarios de los revisores, ¿no? En el documento, cuando estábamos en el proceso. Nosotros, por ejemplo, segundas residencias consideramos cuando hay una adquisición, una compra, se tiene en cuenta de que la persona pues, no sea del municipio, ¿vale? Es decir, que esa adquisición sea a nivel internacional o sea a nivel de otras provincias. Se controla con la compra, por ejemplo, pues que vengan de otras provincias diferentes a la provincia de Alicante. Y luego también, pues, bueno, los periodos de tiempo que viven no pueden estar, digamos, no pueden estar permanentemente viviendo en el municipio en el que consideramos como segunda residencia. Aquí, por ejemplo, en Torrevieja creo recordar que aproximadamente el 60% de las viviendas están vacías, entendidas como no empadronada. No sé si el término es el mismo, entiendo que sí, no empadronada el propietario, ¿vale? O la propietaria u otra persona. Entonces, bueno, entendemos Eh, como eh, segunda residencia eso. Dale. Vamos a Miriam Vamos, Pedro, tratá de acortar la respuesta que si no se nos va Vale, el vale. tiempo. Disculpa. Miriam, por favor. Bueno, muchas gracias. Muy linda la presentación, además muy, muy pedagógica para los chicos, no digo los chicos, los estudiantes, por favor, perdónenme. Sí que estuvo muy bien presentada. Yo tengo varias observaciones. Cuando vos hablas del año 2007, el mérito de ser vieja es que yo pude hacer un working paper, analizando todas las costas del Sol, etcétera. No lo publiqué, lo presenté en el Congreso de Forecaster y vi varias cosas. Primero que en esa época el Ministerio de Infraestructura, no sé cómo le llaman, tenía excelentes datos sobre el real estate, excelentes datos. Y se pudo mostrar una caída del precio del metro cuadrado, en algunas destinaciones o no. Y otra de las preguntas que pude contestar humildemente era, en esa época se decía,
si haces un emprendimiento en alguna costa de España, tiene éxito si tiene un golf. Si no tiene un golf, no es un éxito empresario, es lo que se decía en esa época. Y yo pude corroborar con los datos de los vuelos low cost y se ve que hay una relación significativa entre el hecho de que los low cost, especialmente EasyJet, hubieran llegado más temprano que en otros lugares. O sea, más temprano había llegado EasyJet en algunas de las destinaciones de la costa, más caro se volvía el metro cuadrado. Eso es algo que empíricamente pude ver. Y la pregunta mía es esa, porque vos decías, dícete, bueno, hay mucha gente que lo usa, casi vive en otro lugar lejano y viene. ¿Pudiste medir el efecto de low cost y cuál es el efecto del AVE? Porque yo creo que el AVE también ha contribuido un poco a eso. Te hago todas las preguntas, así agilizamos, ¿eh? Y Sí, sí, después sí. No, me han contestamos. dado muy poco tiempo para responder, entonces tomo nota rápida, sí. Bueno, y después yo tengo otra pregunta, yo no sé si es un defecto helvético, pero nosotros cuando hablamos de gastos, de impactos o de mano de obra, usamos esta clasificación que es directo, indirecto, inducido. Este, mm, Así que yo quisiera saber si no sería más fácil para el entendimiento total de utilizar directo, indirecto o inducido, porque por ejemplo la existencia de consultantes en las destinaciones, eso es un efecto inducido, lo mismo que la existencia de escuelas, de turismo, de gastronomía, etcétera. Entonces, esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta tiene que ver con Airbnb. Es que se han hecho estudios mostrando que el valor de la propiedad ha aumentado según que esté rodeada de objetos que forman parte del listing de Airbnb o no hay ningún efecto. Esa es una cosa, eso es con respecto a al valor inmobiliario. Y la segunda pregunta es con respecto al trabajo. Airbnb dice que ellos crearon una nueva profesión y lo que es cierto, que son los managers de los objetos. Es que ustedes pueden observar la existencia de eso, porque de repente me pongo a pensar que los managers pueden existir y trabajar directamente desde Madrid, desde Barcelona, si tienen buenas relaciones con servicios de conserjería. Quiere decir, tienen un servicio muy aceitado que va, limpia los departamentos en el momento justo y los entrega. Esas son las tres preguntas. Después tengo otra de los gastos, pero me la voy a guardar porque no tengo. Luego nos enviamos correos porque Gabriel me va a castigar. Bien, muchísimas gracias por todos los comentarios y me ha parecido súper interesante todas las preguntas y bueno, y también ese conocimiento de trabajos previos tuyos. A ver, en cuanto digamos, al transporte, al avión, yo he enmarcado un poco, digamos, el transporte, en este caso el aeropuerto, digamos, como punto de transporte principal, pero no he investigado mucho en este documento sobre eso. Lo que está claro es que, por ejemplo, aquí en Alicante hay muchísimos vuelos de Ryanair, que es un low cost, ¿vale? Y esto, vamos, ha fomentado muchísimo el turismo en los últimos años, muchísimo. Ha fomentado muchísimo el turismo. De hecho, por ejemplo, Valencia es la principal ciudad de la región. Tiene aeropuerto, evidentemente. Y hay muchísima gente que viene incluso de Valencia a salir de Alicante por el tráfico aéreo que hay a países europeos. Hay muchísimas posibilidades de viajar a bajo coste. Entonces, eso
ha fomentado muchísimo el turismo. Yo muchas veces que vamos a un congreso y cuando volvemos a Alicante, pues te encuentras bueno, al típico grupo de personas de Reino Unido que ya van con la fiesta en el cuerpo, ¿no? Porque han echado prácticamente para venidor el fin de semana. Me voy el Claro. jueves o el viernes y vuelvo el domingo para el lunes estar trabajando. Claro, eso antes no se podía realizar, no se podía hacer por los costes que suponía. O sea, esas low cost han fomentado muchísimo el turismo. Si es el mejor turismo o no, no lo sé. Perdóname, lo que se ha observado acá, por ejemplo, en Verbier, con el caso de los ingleses, es que venían y compraban directamente. Entonces, al principio de año ya compraban todos los pasajes, ¿entendés? De todos los fines de semana y conmutaban Londres, Verbier, como si fuera, qué sé yo, Toledo, Madrid, Pues ¿entendés? Y igual, compraban de esa aquí. manera. Y esto no es científico, pero tengo conocido que tienen departamento en Alicante y lo mismo, y viven en Ginebra. A principio de año compran todos los billetes, pagan nada y ya está. Y si lo pierden, lo pierdes y Efectivamente, y si no voy ese fin de semana no pasa nada. Pues pero efectivamente. compran propiedades. Sí, 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 sí. Aquí. De hecho, por ejemplo, también un efecto que aquí no lo he podido ver fue digamos, de cuando la salida del Brexit, ahí, respecto del Reino Unido respecto a Europa, ahí hubo una aluvión de ventas de viviendas. Claro, ¿Por claro. qué? Porque, claro, pues los británicos no sabían la situación en la que iban a quedar, con menos poder adquisitivo, en fin, había muchísima incertidumbre y eso hizo que hubiera una aluvión de viviendas de Tenía británicos. miedo que los echen. Claro, entonces, respecto a lo de Airbnb, bueno, la relación subida de precios y demás, yo creo que a ver, es algo que a mí me interesa bastante. De hecho, lo tengo como pendiente a futuro. Yo no he analizado nada de Airbnb aquí, en este trabajo, en este análisis, pero es verdad que aquí en España, por ejemplo, o sea, la perspectiva desde la que yo lo quiero analizar es si determinados municipios están utilizando Airbnb como forma de sustituir hoteles. Por ejemplo, Torrevieja es aquí para operar como Airbnb. Airbnb es una plataforma, pero digamos como operador de una vivienda de uso turístico necesitas una licencia. Esto requiere un proceso administrativo, etcétera. Tú tienes la licencia y entonces es cuando, como propietario, es cuando puedes colgar tu apartamento turístico en plataformas como Airbnb. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, necesitas una licencia Aquí en la provincia de Alicante se han dado bastantes, pero el que ha dado más autorizaciones es Torrevieja. Claro. Precisamente porque, claro, es una intuición, que esto luego hay que demostrarlo, pero a lo mejor es un efecto de sustitución de lo que no tengo. Es decir, no tengo hoteles, ofrezco más licencias de apartamentos turísticos. Ahora, por ejemplo, bueno, luego también es normativa que se está desarrollando. Ahora, los que cuentan con una licencia ya concedida tienen, si se me permite la expresión, un chollo, porque ahora han cambiado la normativa y es la comunidad la que te tiene que aprobar que tú puedas tener una vivienda de uso turístico. Por tanto, Sí. si no Eso tienes... baja de una norma europea que yo expliqué la semana pasada, que fue de abril del año pasado. Sí que están obligados a estar en registrarse los Por tanto, propietarios. si no tienes ahora, a partir de ahora, una vivienda, digamos, unipersonal, es muy difícil que la comunidad te dé permiso o acceso a que obtengas la licencia. ¿Vale? Ahora, el que la tiene de aquí para atrás, pues la puede explotar. Entonces, sí, pero evidentemente tiene un peso muy importante en todo esto. Bueno, Bueno, gracias, Pedro. No podemos escribir. Estoy no muy podemos, interesada en no este podemos, me papel. queda, me queda alguna cosa, pero creo que voy a poder contribuir poco por la rapidez con la Sí, que tengo que sí. contestar. Podemos comunicarnos. Demos Muchas gracias, lugar Pedro. Muchas gracias. a un par, Felicitaciones. las últimas dos preguntas hacemos porque se nos fue el tiempo, ¿no? José Carlos y luego María José. José Carlos primero.
Bueno, buenas tardes. Pedro, la verdad que, sinceramente, y como te decía antes, para mí creo que es un trabajo que me va a servir mucho y que me puede servir muy de referencia para lo que precisamente estoy investigando. Me parece súper original la manera que tienes de justificar o de separar porque un destino es hotelero y otro es inmobiliario. Y aunque cuando va hablando o cuando nos ha ido explicando, había según qué partes que le había ciertas limitaciones, como por ejemplo, cómo eliminamos el efecto, por ejemplo, en las transacciones inmobiliarias, cómo eliminamos esas que puedan ser efectivamente residencial o puramente especulativas, ¿vale? O por qué relacionamos cuando las actividades como el comercio, que puede ser genérica o que incluso el empleo se puede ver determinado, sobre todo porcentualmente, por otro tipo de circunstancias que en esos municipios puedan darse y que a lo mejor no contemplamos, pero lo que más me gusta es que creo que al final los defectos o poder, permíteme la palabra defecto, no como una crítica, todo lo contrario. Creo que al final muchas veces los defectos o las limitaciones que le podemos encontrar al artículo también son sus virtudes, uno, por originales y porque nos dan nuevo material hacia dónde orientarnos, y dos, porque al final, con todas sus limitaciones, creo que el sentido de los resultados y del planteamiento inicial tiene todo el sentido del mundo y al final confluyen a conclusiones que son lógicas. Con lo cual, incluso con esas limitaciones que en un momento determinado podríamos observar, creo que al final el resultado es, o a mí me parece en cierta manera bastante robusto, porque tiene como cierta lógica. Con lo cual, quería darte la enhorabuena y decirte que para mí va a ser como un artículo que puedo tener como de referencia en mi... Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, limitaciones las hay, algunas las he comentado, se podrían comentar más. Por ejemplo, efectivamente, hablabas del comercio, ¿no? Es decir, qué porcentaje del comercio es verdad que, bueno, en ese comercio se discrimina, ¿vale? Dentro de la clasificación nacional de actividades, de la clasificación nacional de actividades económicas, en función de la numeración que se utilice, del grado de desagregación. Es verdad que se puede perfilar más o menos si esa actividad de comercio puede estar más o menos vinculada al turismo, pero bueno, siempre cuando se utilizan este tipo de clasificaciones algo se escapa. Algo se escapa. Aquí hemos tratado de ir a la máxima desagregación, aunque después se muestre, digamos, de manera muy resumida, ¿no? Pero sí, y con las transacciones inmobiliarias lo mismo. Es decir, aquí una parte, hay documentos también a nivel nacional, del ministerio y demás, que da un cierto porcentaje y por tanto nos permite conocer esa posible limitación en términos globales y porcentuales a qué se referiría o de qué estaríamos hablando. Claro, esto evidentemente no lo puedes presentar si el 50% son de inversión y el 50% es para turismo. No, Entonces, pero es no lo que te tiene decía, mucho que sentido. aunque existan esas ciertas limitaciones, creo que luego en conjunto sí que tiene armonía, porque por ejemplo a mí me parece muy relevante y muy definitivo cuando muestra un poco la estacionalidad del empleo, porque se observa claramente que hay una curva que está totalmente relacionada eh, con el, con el turismo, con lo cual, aunque tenga esas limitaciones, creo que en conjunto sí que empata todo. De todos modos, insistir que el no poder diferenciar es una clara limitación que trataremos de resolver a futuro para otros documentos si seguimos esta línea, esperemos que sí. En cualquier caso, los datos que se han contrastado de publicaciones a nivel ministerial pues indican que el porcentaje no es muy elevado como para ser preocupante. Pero muchas gracias. Muchísimas gracias. María José. Bueno, buen día. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿qué categorías, qué actividades económicas consideraste para calcular el empleo, de turismo, tanto de hoteles en Bernidor como de segundas residencias en Torrevieja? ¿Qué actividades? Y además consultarte si aplicaste alguna métrica, o sea, no sé, por ejemplo, el empleo en restaurantes
¿Tomaste el 100% de esos empleos o dijiste, bueno, el 60% está generado por turismo, el 40% va a residentes? O sea, si hiciste alguna forma de discriminación. Ah, esa es pues, una pregunta, dos preguntas. Y después un comentario pequeño en cuanto a la definición de turismo de segunda residencia, que tú decías que habías tomado, bueno, la persona que compra en el municipio, si no reside, eso lo considero turismo de segunda residencia. Ahí hay un trabajo que tenemos en el grupo de revisión bibliográfica, donde analizamos las distintas definiciones que se usan y vemos que hay un amplio abanico de definiciones, como decía recién en el chat una de las participantes. Y bueno, y ahí encontramos que los investigadores estamos hablando de turismo residencial, de turismo de segunda residencia, de forma indiscriminada, y eso obviamente nos genera una limitación a nosotros mismos. Esto es un comentario para todos, digo, porque el trabajo personal también implica, pero bueno, si te puede ayudar o te puede ayudar el trabajo de revisión que hicimos, comentarte eso. Sí, Así que muchas gracias pues por la presentación. Qué bueno que estés sí, trabajando en esto. muchísimas gracias, María José. Si pudieras facilitar tu correo o enviarme a mí un correo, te lo agradecería porque ¿Cómo seguro no? que es muy Sí, claro. interesante y puede aportar muchísimo ese paper para futuras investigaciones, ¿no? Como base bibliométrica de esa revisión entiendo que de las diferentes definiciones y luego pues vosotros haréis un trabajo ahí de contraste entre las diferentes y seguro que es de mucha utilidad. Muchísimas gracias por el comentario. Ahora, en cuanto un poco a la pregunta, se ha discriminado, diferenciado entre, por ejemplo, actividades, por ejemplo, de hostelería, a si es orientada a residentes o a turistas? No. Eso en nuestra estadística, en la que está disponible, es imposible. No podemos. No podemos. Sí que es cierto en la que tenemos disponible, ¿vale? En la que tenemos disponible. Luego, pues un trabajo más de campo, de cuestionarios, etcétera, con datos primarios, se podría hacer. En la estadística de la que disponemos, no. Por tanto, eso no se ha hecho. Cuando hablamos, por ejemplo, de actividad de empleo en hostelería, hablamos de empleo en hostelería en general y no somos capaces de diferenciar. En cuanto a la categorización de las actividades económicas, pues en ese sentido sí que es bastante amplia la categorización que nos proporcionan los datos públicos, ¿no? Es verdad que aquí, como todas las bases de datos, siempre hay un problema, o vamos, hasta donde lo que yo he enfrentado siempre el mismo problema, y es que desagrego a nivel territorial mucho, se anidan los datos a nivel, por ejemplo, clasificación. Es decir, si yo cojo los datos a nivel nacional de empleo, por ejemplo, la desagregación de la clasificación es tremenda. Pero desde el que elabora, digamos, o el empleo generado en la elaboración de turrones, lo diferencia de la elaboración de otro tipo de dulce. Es muy elevada. Claro, cuando desagregas a nivel municipio, empiezan a anidarse los datos digamos, por temas estadísticos, empiezan a anidarse los datos en la clasificación de actividades económicas. Por tanto, dentro de que estamos hablando de un nivel de desagregación territorial, el municipio muy, muy elevado, es decir, se desagrega mucho, hemos utilizado la máxima desagregación a nivel de clasificación de actividades económicas. En el paper, ahora puedo colgar aquí el enlace para que accedáis de manera gratuita, se explica qué nivel de desagregación se utiliza. Y es bastante elevado y es el máximo que nos permite la base de datos del ministerio para ese nivel territorial, que es el municipio. Yo no sé si en Uruguay pasa esto o no, pero aquí en España los datos son así. Es decir, por temas no me sale la palabra, pero por temas de confidencialidad, perdón, por temas de confidencialidad, según van desagregando, imagínate, por ejemplo, en un municipio donde hay
3 empresas de alimentación, pues al final, si dices el número de empleados, dices tal información, al final los puedes identificar claramente, ¿no? Entonces, por una cuestión de esta naturaleza, conforme vas desagregando a nivel territorial, los datos se agregan. Dentro de eso, hemos desagregado lo máximo posible disponible. Bueno, bueno, muchas gracias, Pedro. Creo que de cualquier manera, resumiendo un poco, digamos, ¿no? Volvemos a corroborar que los datos que tienen en España son, de cualquier manera, son mucho mejores que los que hay en Uruguay, ¿no? Yo dejo abierto, digamos, Pedro, incluso te invito. Hay varios integrantes del grupo nuestro de investigación que están trabajando en el tema, pero también José Carlos, bueno, María José está trabajando en el tema, Valeria trabaja también en el tema. Yo los invito a ponerse en contacto entre ustedes, ¿verdad? Y me parece que puede surgir una buena colaboración, además porque por las formaciones diferentes que tienen todos, ¿no? Entonces, todos pueden aportar en lo suyo, me parece. Y el tema para nosotros en Uruguay tiene particular interés porque uno de los principales destinos turísticos que tenemos es un destino de segunda residencia. Y un poco como pasa allí en Torrebuena, en Torrevieja, perdón, en Torrevieja, Bueno, la también cantidad de es hoteles buena, es no pasa nada. significante. Sí, está bueno, sí. La cantidad de hoteles es muy, muy, muy pequeña, ¿verdad? Y entonces, y bueno, y después otro trabajo que te puedo sugerir de repente para ver, porque puede ser interesante es un trabajo teórico que tenemos con Valeria y con María José sobre la eficiencia de asignación de tierras para segunda casas o para hoteles. Es un trabajo teórico, ¿eh? O sea, ahí lo que hay es ¿cómo se llama? Un razonamiento acerca de qué es más eficiente, ¿verdad? Para un destino, si destinar la tierra para segundas residencias o para hoteles, ¿verdad? Lo he leído. Lo has leído, bueno, está. Pero digamos, es solamente como una base como para meterse en la discusión, ¿no, Pedro? Que me Sí, sí, parece. sí, no, no, y es muy interesante. A ver, Y, agradecería si me hacéis llegar ese estudio, por si acaso. Recuerdo el paper, no a vosotros como autores, porque no me acuerdo de los autores, sí, 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 pero sí. por si acaso no fuera el mismo. Hay Pero, dos pero trabajos. Hay dos la trabajos. verdad, Uno mío con Bofa, pero que tiene ya muchos años, ¿verdad? Y uno más reciente que tenemos con Valeria y María José. pues si es María posible, José, María José te lo hace enviarme. llegar, o Valeria te lo hace llegar. Y bueno, lo que dije al principio, digamos, me gustaría que comuniquen entre ustedes, los que están metidos en el tema, ¿verdad? Yo también estoy metido y Pablo también, pero digamos, pero más como senior, digamos, por decirles. Y a los estudiantes nuestros de la maestría también, si alguno ya está interesado en este tema de repente puede ser interesante empezar a colaborar con los demás, ¿no? Claro que Con sí, estas, seguro. digamos, en este grupo. Y bueno, muchas gracias, Pedro. Perdona a todos que se nos fue muy largo todo esto, pero bueno, siempre es bueno y creo que nos quedamos cortos de tiempo igual, ¿no? Este, Sí. Sí, yo y creo que quiero agradecer de nuevo la participación de todos los que estáis dedicando un rato de vuestro día a estar aquí, a compartir y estoy totalmente de acuerdo contigo, Gabriel. Creo que es súper importante y de esas colaboraciones normalmente solo salen cosas buenas, ¿eh? Es decir, se sí, claro colabora que sí. más, menos, creo que el compartir siempre es muy Claro que beneficioso. sí. Sí, 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 sí. Y bueno, y Pedro, quedamos abiertos también cuando quieras. Este año creo que ya tenemos el seminario completo, ¿no, Verónica? Pero para el año que viene, si quieres también exponer algo aquí, ¿verdad? Recuerdo también que tenemos el workshop en Siena en noviembre. Digo, ya está cerrado los papers, pero bueno. Y nos vemos la semana que viene, ¿no? Verónica, ¿qué tenemos la semana que viene? La semana que viene, Mercedes Castro Nuño de la Universidad de Sevilla. Bueno, así que seguimos con España, ¿verdad? Pero creo que nos Seguimos, pasamos a los seguimos. cruceros. Nos pasamos a los Crucero, cruceros, sí. creo, la semana que viene. Ahí está. Bueno, gracias a todos y bueno, nos vemos pronto.